noches, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias. Disculpen la demora, que está justificado el retraso, y agradecemos la comprensión de todos. Según costumbre de esta casa, pues vamos a saludar a todos, por supuesto, faltaría más. Algunas personas nos visitan por primera vez, esperemos que sean muchas más, porque el Centro Asturiano de Madrid tiene muchísimas actividades y muy variadas. Entonces es difícil que a algunos no les satisfaga, o unas cuantas, de manera que les animamos a que nos acompañen. Y además hoy es un momento especialmente entrañable para todos, porque compartimos con compañeros, con amigos, que hace años que no nos vemos, ¿no?, en algunos casos. Pero permítanme que de atrás hacia adelante haga una presentación un poco más singularizada, y también les ruego que me ayuden y que completen pues los errores o el olvido de algunos nombres. Por un lado nos acompañan Luis Miranda y Pilar Riesco, que son los directores de nuestra agrupación folclórica La Alborada, agrupación de baile, desde hace más de 40 años, aproximadamente 44. Y además en el caso de Pilar, pues es secretaria general del centro, allá atrás, sí, de atrás hacia adelante. Porque esta casa, que es muy activa, pues realmente tenemos 4 agrupaciones. Esta de baile, pero es justo decir que también tenemos un coro, el coro Ecos, que estáis invitados a cantar. Tenemos también pues la banda de gaitas, que por cierto está siguiendo por el orden previsto el maestro gaitero Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo, que es pues el director de la banda de gaitas El Centro. Así que muchas gracias. Y tenemos también el grupo de teatro que dirige Isabel Gómez. Luego está algún miembro de las gaitas, concretamente Daniel y María. Muchas gracias, que habéis tenido hoy una entrevista de Telemadrid, la tuvimos hace tiempo, que fue lo que, por cierto, me impidió a mí ir a la clausura del IETIC, que luego se emitió un mes después. ¿Lo recordáis, no, Pilar? Sí. Gracias. Es que fue aquel día, coincidió, bueno, ya estaba programado. Luego por aquí está Sonia, muchas gracias. Está la hija de José María Parra y su pareja. ¿Cómo te llamas? Eva. Eva. Luis. Eva y Luis, muchas gracias. Luego está la señora muy agradable, que no recuerdo el nombre, que también es del ámbito del magisterio, estudió en la... Julia Enciso. No, pero usted no es Julia Enciso. Julia Enciso. No, ella. ¿Y usted? María Dolores Moya. Eso, María Dolores Moya. Así que muchas gracias. Sí, es verdad que está doña Julia Enciso, una profesora veterana de la escuela Pablo Montesinos. Yo no tuve la fortuna de conocerla, pero bueno, sea bienvenida, muchas gracias también con su hermana. Y con ustedes están muchos compañeros, muchos amigos, como digo, que antes nos encontrábamos más en la facultad, pero se han jubilado todos. Está Evaristo, muchas gracias Evaristo, con su esposa, entiendo. Bienvenidos. Está también Nicolás Oriol, muchas gracias Nicolás por acompañarnos, también con su esposa. Está nuestro asturiano adoptivo en Madrid, el doctor José Ángel López Herrerías, que aquí ha dado, ya ni se sabe, la cantidad de conferencias y presentación de libros. Ya sabéis que tiene pues una nómina inmensa de libros y trabajos, que sigue preparando, de manera que estamos muy contentos. Ayer todavía nos acordábamos concretamente de José Ángel en un acto que presentábamos aquí. Gracias María Jesús también, su esposa, por acompañarnos. Y bueno, es una satisfacción muy grande. Se ha incorporado ahora, aunque María Jesús Romera, que me la tapa, yo creo que Eduardo, nos va a hacer una foto Eduardo. María Jesús Romera, que es profesora en activo, sí, de la Facultad de Educación, del Departamento de Estudios Educativos. Está también Emilio Zaldívar, muchas gracias, que además de profesor tiene la vertiente artística, porque Emilio es pintor. ¿Verdad, Emilio? Sí, sí. Y yo creo que durante la pandemia además tocabas el piano y todos los días, era el piano, ¿no? Nos mandabas Sí, qué valor tenéis, ¿habéis escuchado eso? Yo todos los días, porque teníamos 24 horas tan intensas, lamentablemente. Qué grande, muchas gracias. Tú eras de los que ponías una nota de belleza y de armonía, sí, hay que decirlo. Y recuerdo que era casi a diario, ¿no? Sí, sí, cada día. Muchas gracias. Además fui simpático, ahora me han venido los recuerdos, porque te disfrazabas un poco, sí, sí. o algo de eso. Bueno, sigo haciéndolo.
Yo feliz cumpleaños. Bueno, pues muchas gracias también a mi esposa que te acompaña. Ahora vamos por este otro sector. Está igualmente dos directivos de la casa, el de Pedro y Cándido, que son dos leales y compañeros. Caramba, y está, por favor, muchas gracias, que se me ha olvidado ahora mismo el nombre. Rosa, hombre, Rosa. Yo soy Rosa. Rosa, de la Secretaría de la Facultad de Educación, que además me tiene tan informado en tantas cuestiones, porque me mandas esos WhatsApps con mucha frecuencia. Muchas gracias, Rosa, me alegro de verte. Encantada. Que estés tan bien. Bueno, ahora, Voy a dar un beso a Rosa. Oye, pues tenemos que traer más a José María porque venís, en fin, es una satisfacción el veros, ¿no? Por aquí. Así que... Pues claro. Yo no me pierdo nada. Yo no me pierdo nada que hacen mis profesores. Y junto a Rosa está Pilar Gutiérrez, la doctora Pilar Está Gutiérrez. 40 años en educación. 40 años así. 40 años Aguantándonos a trabajando todos. en educación. Qué bárbaro. Con los asuntos económicos. Ah, Para asuntos que económicos, cuando es verdad. viajaban por ahí, Decía el vinieran a secretario, no, pedirme dinero. asuntos económicos, que eran los ¿Verdad que que nos sí? gestionaban los dineros, pero además todo muy bien legalizado, ¿eh? No penséis que no hay nada, pagos extraños ni nada de eso. Además muy rápido, ¿eh? Y muy rápido. Porque normalmente en otros sitios 5 meses, 6 meses. Dímelo, sí, díselo a No te digo Pilar, que lo sabe. cómo gestionan ahora el dinero. Pues me imagino. Cobran 30 euros por un café. Ya Bueno, me pues muchas imagino. gracias también a Pilar, que en los últimos años también tenemos una especial actividad con este, ¿cómo se llama? Consorcio ibérico. Consorcio ibérico, sobre todo con las universidades de Braganza, de Oporto, de Salamanca y de Madrid. Y allá en febrero tuvimos un congreso en la facultad, que bueno, pese a las dificultades tecnológicas salió muy bien. Yo creo que es una experiencia interesantísima, sobre todo porque pone en valor que es muy necesario este iberismo, y aparte la ciencia y el uso apropiado de la tecnología. Ayer hablábamos también de esto, lo recordáis vosotros que estuviste. Pues muchas gracias, Pilar, y también muchas gracias a Rufino González, profesor Rufino González, que hacía tiempo que no le veía con su esposa, y es una satisfacción también el que nos encontramos, ¿eh? Y por supuesto a José María, que es un amigo y también tienes esa vertiente artística, que hoy nos vas a hablar de ella, que lo agradecemos mucho. Déjame que lea unas líneas, pocas, porque mira, como a veces algún compañero, que son muy generosos, pero me llama pesado, que dicen que leo los currículos muy largos, pues se abre bien. ¿Y sabes de dónde eché mano, José María? Del libro que escribimos con José Ángel, el de Museo de Palabras, que ahí nos pidieron un currículum medido de no sé cuántas palabras, pues de ahí lo he sacado, entonces para que no haya queja de nada. Dice así, más o menos. Bueno, es un placer, indiscutiblemente, y un honor presentar hoy al profesor José María Parra Ortiz, como queda dicho, amigo y compañero, con una trayectoria académica y artística muy fecunda, y combina una sólida formación en ciencias de la educación con una intensa dedicación a la creación histórica. Su obra, que hoy nos presenta con el título Una intervención pictórica basada en documentos, refleja un interesante diálogo entre la investigación, la memoria y la expresión artística. En esta conferencia-exposición nos explicará el sentido de su trabajo y las fuentes documentales que han inspirado su proceso creativo. En el ámbito académico, el profesor Parra es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense, con premio extraordinario. Es licenciado en Pedagogía por la Complutense y también en nuestra alma mater, diplomado en Psicología de la Cultura. Experiencia profesional: profesor titular de Escuela Universitaria de Formación del Profesorado y posteriormente profesor titular de universidad. Entre las publicaciones, la educación infantil del año 2005, su dimensión didáctica y organizativa, del grupo editorial universitario. Poco después escribió un modelo didáctico para la enseñanza de las ciencias sociales, del grupo editorial universitario también. Didáctica de la educación infantil, en la editorial Garceta, manual de didáctica de la educación infantil, y en 2023, hace 3 años, publicamos conjuntamente con José Ángel Museo de Palabras, Diccionario Cultural para Hoy, aunque en esta ocasión tuvimos que ir un poco más lejos para que nos lo publicaran. Una editorial muy seria, como recordaréis, que nos generó algún quebradero por aquellos criterios
Bueno, alguna gestión hicimos, es verdad, pero nos pusieron algunos criterios para ser muy rigurosos en la publicación, lo cual es de agradecer, pero es verdad que nos llamó la atención, y ahí está la obra, Museo de Palabras, editado por Aula de Humanidades de Colombia, muy serio. Y otras actividades del profesor Parra, pues formador de formadores en el Instituto de Ciencias de la Educación, porque ya se extinguió, pero echo mucho de menos este instituto, trabajaba muy bien el ICE, la Organización Nacional de Ciegos de España y el Instituto Calasancio de Ciencias de la Educación. Como ven, pues aparte de artista, él fue un profesor entregado, muy destacado, emblemático del área de didáctica. Antes no pertenecíamos al mismo departamento, estabais en didáctica y organización escolar, y ahora estamos unidos en estudios educativos, ¿no? Antes también lo estábamos, de otra manera, no formalmente, pero sí anímicamente y en ese horizonte común de mejorar la educación. De manera que muchas gracias. Y yo que no soy experto en arte, pero tengo que decir, de verdad, José María, que me han encantado estas realizaciones tuyas, y aquellas personas, lo comentaba también en secretaría, aquellas personas que lo han visto son unos cuadros, unas pinturas preciosas, muy bonitas, que bien podían estar en algunos de nuestros libros, porque son verdaderamente pinturas muy bellas. Así que enhorabuena, muchas gracias, y la prueba de que eres una persona querida y reconocida, y lo vas a ser más en este mundo también del arte, pues es el numeroso grupo de personas que nos acompañan, que no es habitual en una tarde ya cálida como la de hoy. De manera que muchas gracias, José María, y tienes la palabra. Y muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, esta exposición es un tanto atípica, porque lo normal en una exposición es pasar por la sala, hacer el visionado de los cuadros, interpretarlos y valorar el componente artístico que tienen. Pero como nos debemos a la comunicación y sobre todo a la palabra, siempre que nos brindan la oportunidad de hablar, pues nos acogemos a esto, y por eso es por lo que voy a dar una conferencia que parece un poco insólito, pero bueno, intentaré justificarla. Me inicié en el dibujo siendo un adolescente en la Escuela de Artes y Oficios de mi ciudad natal, de Guadix, provincia de Granada, y la perfeccioné en las clases de dibujo artístico en los estudios de bachillerato y de magisterio, carrera en la que esta disciplina, por aquella época, era de una gran exigencia. Mi trabajo como autor de libros de texto para los niveles básicos de enseñanza en la editorial Santillana, en la que trabajé por espacio de 20 años, mantuvo esta dedicación en forma de sencillos diseños que yo suministraba a los ilustradores para orientarles en su trabajo. Mi afición por la pintura quedó adormecida ante la necesidad de afrontar otras demandas profesionales. Surgió nuevamente en mí, coincidiendo cronológicamente con mi desvinculación de la universidad, de mis compañeros y alumnos, y se intensifica durante el periodo de pandemia. Es en tiempo de pandemia, urgido por la soledad y el silencio, falto de una voz amiga con la que compartir las horas y los días, sin nada que alterara la monotonía de los informativos, y para combatir la reincidencia dolorosa de las noticias, cuando me decido a pintar. Pero el empeño estuvo cargado de exigencias al tener que determinar el cómo de la técnica, que no domino, y el qué temas interpretar. Falto de un maestro que oriente los primeros pasos, que bien me hubiera venido pues la orientación de mi amigo Emilio Zaldívar. Falto de un maestro que oriente los primeros pasos,
se impone el ensayo y error y mucho tesón para no caer en el desánimo. En cuanto a los temas a pintar, han de acaparar todo mi interés, porque en caso contrario volveré a deleitarme en la lectura, que me es más placentera y menos exigente. Como aficionado, lo que inicialmente fue un mero escarceo o esbozo para hacerme con la técnica de la pintura, a medida que fui progresando en su dominio, se convirtió en una auténtica pasión, de lo que da muestra el más de un centenar de obras realizadas. El resto no he podido traerlo por problemas de logística, y en este caso hay que darle las gracias a Eduardo, que gracias a él pues ha podido utilizar unos soportes y colgar ahí los cuadros. Sobre el carácter de mi pintura ha merecido diversas valoraciones por parte del pequeño grupo de amigos que la conocen por el envío que he hecho a través del móvil. Todos coinciden en destacar la creación de un lenguaje personal, un estilo propio, dotado de una gran expresividad, unos cuadros que están llenos de luz, de color y vitalismo, entre otras características. Es de decir, que esta valoración la debo principalmente a Rosario Sanz. Rosario Sanz, como sabéis, es profesora de Historia del Arte, secretaria del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Le hubiera gustado estar presente, pero tenía dificultades por problemas familiares. Nunca tuve la intención de hacerla pública, hasta hoy, y lo he hecho impulsado por esos mismos amigos y de manera especial por Valentín, presidente del Centro Asturiano de Madrid, colega en la docencia universitaria y amigo, que me animó a que lo hiciera en este centro que me es tan cercano y en el que he colaborado en otras ocasiones. Proceso creativo. En mi proceso creativo hay un tiempo de búsqueda, de documentación temática, con el fin de hacerme con los modelos que me interesa realizar. Para ello recurro a muy diferentes registros documentales: material fotográfico, museístico, diccionarios enciclopédicos, ilustraciones de la historia del arte y de la literatura, guías de grandes artistas, revistas de cine, entre otras, con el propósito muy definido: el encuentro del tipo de personaje por el que siento un especial interés. Personajes históricos y literarios de una determinada época, personajes actuales que me impactan por su carácter, diferentes manifestaciones de la cultura como el cine o el folclore, etc. No se trata, por tanto, de una acción tomada a la albur. En mi realización predomina el retrato por la proyección personal que he intentado dar a cada uno de los personajes representados. Mis retratos no son una mera copia del modelo. A veces incorporo elementos que no aparecen en el original, o bien reconstruyo todo el escenario en el que sitúo al personaje para crear el ambiente, la atmósfera, que me parece más adecuado. Poseen, por tanto, una fuerte implicación personal que empieza con el estudio del personaje y la forma en que voy a afrontar la realización. Aspectos importantes a considerar son el uso del color, a fin de alcanzar una expresión ajustada al modelo, y a la vez su singularidad, aspecto este muy importante si se tiene en cuenta que la mayoría de las ilustraciones y fotografías que me han servido de modelos lo son en blanco y negro. Y a continuación paso a considerar la elaboración del boceto, el material a utilizar y el formato. El formato está condicionado por los materiales disponibles, que son de una gran sencillez: tubos de pintura con los colores básicos, lienzo o tablilla y un atril de un tamaño poco mayor que un folio que dispongo sobre la mesa de mi escritorio. La mayoría de las obras han sido realizadas sobre tablilla, sin faltar el lienzo, aunque en menor grado, debido a su mayor dificultad de acomodación al espacio disponible. Sobre la exposición.
La exposición ha sido organizada en torno a los siguientes núcleos temáticos. La serie Grandes Personajes de la Literatura Hispanoamericana es la más numerosa, seguida de los autores clásicos de la literatura, grandes personajes históricos, reproducción de obras de grandes pintores, la serie cervantina, folclore de España y América, actores de cine, personajes anónimos y bodegones. Como puede comprobarse por los temas que he representado, los intereses que predominan en mi pintura son la historia y la literatura. He representado aquellos personajes literarios e históricos cuya obra me es conocida y por la que he sentido una gran admiración. De ahí que en el momento de representarlos, mi sintonía emocional con ellos ha sido muy intensa. Ese poder de asociación entre el personaje histórico o literario y la trama de vivencias y experiencias que desencadenan en mí es lo que me impulsa a representarlos. De ahí que en la exposición predomine el retrato. En cuanto a los personajes anónimos, han sido elegidos por asociación a vivencias que me vienen del pasado y que se han mantenido a lo largo del tiempo, como esa anciana que era tan común en los pueblos de antaño, el viejo lobo de mar, el lector de periódicos, el chatarrero, la castañera o la chica más atractiva del lugar, entre otros. Ahora solo resta contemplar la exposición en espera de vuestra benevolencia y valorar la intención y no tanto los resultados. Y una vez más, muchas gracias al Centro Asturiano que ha facilitado el espacio, a Cristina y Eduardo que se han hecho cargo de la logística y a todos vosotros una vez más por vuestra asistencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José María, por esta explicación, por esta exposición que nos haces sobre tu vertiente artística. Y ya que lo tienes escrito, pues te decía ahora mismo, lo digo ahora en público, que te agradecería que nos lo pasases en Word, en formato Word, con distintas imágenes por ti seleccionadas, y lo publicamos en una separata electrónica. Vale, de acuerdo. Que queda muy bien y además pues tiene mucho más efecto irradiador, ¿no? Lo reciben en muchos lugares. Y muchas gracias. Yo creo que ahora pues te seguiríamos todos, no sé dónde se nos ha metido Eduardo, pero para encender la luz y mover esta cortina y ahí vemos la exposición. ¿Te parece? Ah, está encendido. No, ahora está apagado, pero bueno, lo encendemos enseguida. Mira, mira. Qué bien. Ah, vaya. Qué bien, qué bonito. Sí, dentro de la sencillez. Hombre, sí, sí, sí. Porque, Ya lo creo. pero está muy bien, está muy Sí, bonito. sí, sí. La verdad No entendí nada. Decíamos, ¿dónde está la exposición? Pues José María, el orden sería... ¿Por dónde empezamos? La derecha, izquierda, izquierda, derecha. ¿Dónde está? Es el reencuentro,
Bueno, si no he tardado una hora en venir porque en ventas había porros hoy, no había previsto. Bueno, es fácil porque estoy identificado. Sí. Empezamos por aquí. Aquí tenemos a Dostoyevsky, a Mariano José Velarra, a mi paisano, Federico García Lorca. Esta es una reproducción de un retrato de Gregorio Prieto, que es muy famosa, y esta de Sofía Gandarías, que pertenece al Museo Pablo Neruda de Isla Negra, y esta es la fotografía de Pablo Neruda como decía en cuadro. Aquí tenemos a Ortega y sobre todo a Benito Pérez Galdós también, que resulta bastante familiar porque lo encontramos incluso por Madrid en más de un comercio. Aquí tenemos a Isabel la Católica y a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es la reproducción, lamento mucho que esté aquí Luis Arana, sí, es la ilustración fotografiada que aparece en su libro Cristóbal Colón, Misterio y Grandeza. Pero ocurre que aparece solo la parte esta, y además totalmente tenebrosa, no se ve apenas. Entonces tuve que reconstruir el pelo y reconstruir además todo el traje. Es curioso, son coetáneos. Aquí Isabel la Católica, que como recordaréis, casi todas las crónicas decían que era una mujer de una belleza extraordinaria. Aquí tiene 41 años. Y Cristóbal Colón tiene también 41 años. Curioso. Es curioso. Aquí tenemos al Duque de Alba, que fue el terror de Flandes, lo recordaréis, ¿verdad? Lo que hemos estudiado, historia. Fijaros el gesto, los ojos, la expresión de la mirada. Y aquí tenemos a Erasmo de Róterdam, también en un tipo de litografía que es bastante familiar. Pasamos aquí. Esto forma parte de una serie folclórica que no he podido traer por el tamaño y la pegué aquí. A veces no están casados como correspondería, pero ha sido todo un alarde para poder poner esto aquí, y se lo debo principalmente a Eduardo, que ha hecho un trabajo impresionante. Eduardo Úrculo, Superstición lejana. Esto fue con motivo del centenario de Pablo Neruda. Y aquí tenemos, como soy también cinéfilo y me encanta el cine, aquí tenéis a Robert Mitchum, a quien lo recordaréis, en la película Ser o no ser, Robert Mitchum y Jane Greer, y Desiree, Marlon Brando y Jan Simon. Es como aparece en el prospecto. Y estos son, sí, bueno, estos son personajes típicos madrileños, el cacharrero y la castañera. Esto lo copié del Museo de ABC, porque me he movido por todos sitios. Y aquí tenéis las figuras que son del común. Esos personajes a los que yo antes me refería. El viejo lobo de mar, la chica más bella del lugar. Está tomando una fotografía en blanco y negro. Y aquí tenemos a la vieja de antaño. Oye, usted quería preguntarte qué es. ¿Acuarela, es óleo, es acrílico? Es óleo. Es óleo. Es óleo. Gracias. Aquí tenéis a la vieja de antaño, o a la anciana de antaño,